Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes literario en el cual tenemos un tema que me han estado pidiendo mucho y que, en mi opinión, es un tema base. Es conceptos actuales en el manejo de la periodontitis. Es decir, cómo debo de tratar o qué pasos debo de seguir para tratar bien a mi paciente que tiene periodontitis. Eso es algo muy importante, ya que a lo largo de estos años me he dado cuenta que la periodontitis es una enfermedad que sigue siendo un tanto enigmática, que sigue siendo un tanto confuso el manejo. Entonces, pues este artículo lo establece todo, lo establece todo. Los invito a quedarse hasta el final para, pues bueno, aprender cuál es el manejo actual de los pacientes con periodontitis y, sobre todo, para pues unirse a esta comunidad de los lunes literarios. Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar. Empecemos. Bueno, como les decía, el artículo son conceptos actuales en el manejo de periodontitis. Este es el artículo, así como lo encuentran, es del International Dental Journal y fue escrito por los doctores Kwon, Lamster y Levin. Entonces, bueno, aquí tenemos el abstract, vemos que es del 19 de febrero del 2021. Digamos, en términos de literatura científica, es un artículo ya un adulto, es un adulto como tal. A lo mejor no es nuevo, no es tan reciente, pero todavía no alcanza o no alcanza esa madurez o todavía no está pasado. Entonces está bien, hay que recordar que son 5 años, este artículo lleva 3. Y bueno, previo al tratamiento tenemos que saber las cifras importantes de la periodontitis, es decir, qué tanta gente tiene periodontitis o qué tanta gente padece periodontitis. El artículo nos da las cifras de los Estados Unidos, que es cerca del 40% de los adultos y tiene una prevalencia global, es decir, en todo el mundo 11% tiene periodontitis en su forma severa. Esto es un aspecto que no me gustó tanto del artículo, o bueno, se me hace como que les faltó ahí especificar. Hay que recordar que la nueva clasificación o la clasificación del 2017, que ya no está nueva, ya no clasifica la periodontitis como leve, moderada, severa, o aguda o crónica. Más bien los clasifica por estadios y grados. Entonces, bueno, al decir que tiene el 11% en su forma severa, yo puedo tal vez asumir que en periodontitis estadio 4 grado C. Y esta enfermedad puede llevar a la pérdida de dientes y a una reducción en la calidad de vida. Algo importante que creo que se subestima mucho de la periodontitis es que, pues bueno, generalmente las afecta o afecta más a la población de la tercera edad al perder dientes. Bueno, esa población de la tercera edad también generalmente tiene otras enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, artritis, Alzheimer. Entonces, al perder dientes, pierden la capacidad de comer muchas comidas fibrosas, que son generalmente las comidas, digamos, naturales, ¿no? Frutas y verduras en específico. Entonces, pierden esa capacidad de nutrirse adecuadamente, lo cual, pues bueno, es una necesidad cuando tienen enfermedades crónicas. Entonces, además de perder los dientes, la función estética o inclusive hasta la función, si ustedes quieren verlo meramente bucal, también tiene un aspecto sistémico que hay que cuidar y eso es algo que siempre repito y no me voy a cansar de repetirlo porque tenemos que tomarlo en cuenta. También dice que la etiología es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a una acumulación de biofilm dental subgingival, inflamatoria y crónica. Este biofilm provoca una respuesta del sistema inmune del anfitrión, resultando en la destrucción del periodonto en individuos susceptibles. ¿Por qué dicen individuos susceptibles? Porque puede ser que una persona, pues bueno, tenga acumulación crónica de biofilm durante toda su vida y nunca desarrolle periodontitis. Sin embargo, puede ser que una persona con unos cuantos años, con menos de 5 años de una acumulación de biofilm de forma crónica, y empiece, digamos, relativamente rápido la destrucción de los tejidos de soporte del diente. Entonces, todo eso varía de individuo en individuo y va en juego, depende mucho del sistema inmune. Hay que recordar eso. No son las bacterias quienes se comen el tejido de soporte del hueso, sino es el mismo sistema inmune que está tratando de defenderse de esas bacterias que no se van. Así como la canción, no se va, no se va. Bueno, y continuemos. Esta es una presentación muy resumida porque es un artículo que me parece que vale la pena leer detalladamente. Sin embargo, bueno,
en una parte, el artículo hace énfasis en hacer un correcto diagnóstico, es decir, desde la historia clínica, de preguntarle los antecedentes patológicos, no patológicos, heredofamiliares, todo tienes que conocer a tu paciente mucho más profundo, más allá de su boca. Tenemos que hacerle un examen clínico, es decir, valorarlo con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros instrumentos. También tenemos que hacerle un examen radiográfico. Es vital o es un must. No se puede hacer un diagnóstico periodontal sin una serie de radiografías periapicales completas, lo cual no puede ser sustituido y esto vale la pena aclararlo. La serie radiográfica periapical no puede ser sustituida por una radiografía panorámica. La radiografía panorámica nos da un panorama, pero no nos da el detalle que nos da una radiografía periapical. Entonces, tal vez para empezar, digamos, para tener una referencia previa a la consulta, tal vez una panorámica es una buena herramienta. Sin embargo, ya durante la consulta de primera vez debemos de hacer una serie radiográfica periapical completa. Y si es necesario, mandamos a hacer posteriormente una tomografía. Hay que recordar un lunes literario que tuvimos hace aproximadamente un mes y medio, sobre el diagnóstico radiográfico periodontal. Entonces, la serie radiográfica periapical es importantísima, no se puede saltar, no puede ser sustituida por otros medios de imágenes. Y parte del diagnóstico también incluye el periodontograma completo, que es profundidad al sondaje, la posición del margen gingival, si hay recesiones, si hay inflamaciones, el involucro de furca, la movilidad, el sangrado del sondeo, el índice de placa. Todos esos detalles los tenemos que incluir en nuestro diagnóstico. También tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo. El artículo específicamente menciona más el tabaquismo y la diabetes como los que tienen más asociación o los que tienen más riesgo, bueno, sí, más asociación o más influencia en la periodontitis. Pero, pues bueno, hay otros factores de riesgo. Y también tenemos los factores contribuyentes, que hay que distinguir muy bien de factores de riesgo, que son los que pueden propiciar que un paciente desarrolle periodontitis, digamos, por el solo hecho de tenerla. Y los factores contribuyentes son los factores que una vez que ya está establecida la periodontitis, pueden ayudar a que se agrave, a que se amplifique. Estos los factores contribuyentes son restauraciones sobrecontorneadas, que es típico tener coronas, puentes o algún tipo de restauración, de restauración de otro tipo, que acumulan placa dentobacteriana. Los contactos interproximales abiertos, que es donde se empaca la comida. También tenemos el trauma oclusal. Y esto es algo que ponía ayer cuando estaba preparando el artículo en mi cuenta de Instagram. Si no me sigues, te invito a seguirme, @periodoncista_chihuahua. Ponía que el trauma oclusal es algo que no ocasiona por sí mismo periodontitis. Y esta es una creencia que he notado que muchos colegas no tienen tan clara. Un paciente con trauma oclusal no va a desarrollar por sí solo periodontitis. Sin embargo, si es un paciente con periodontitis y aparte tiene trauma oclusal, la zona donde haya una oclusión desbalanceada sí generalmente tiende a desarrollarse muchísimo más rápido la periodontitis. Esto es porque le falta estabilidad a la zona y los tejidos periodontales pues, son muy sensibles a eso. Entonces, el trauma oclusal no causa por sí mismo periodontitis. Sin embargo, un paciente con periodontitis y trauma oclusal tenderá a desarrollarla mucho más rápido. Es decir, el grado puede aumentar muchísimo más rápido que un paciente sin trauma oclusal. Y bueno, las fases del tratamiento. Esto es algo muy común o muy obvio que creo que desde la licenciatura, el estudio de pregrado, nos debieron de haber enseñado a todos los odontólogos. Son el tratamiento por fases, ¿no? Primero es la fase inicial. Siempre vamos a descontaminar primero. Y parte de la descontaminación que creo que muchas veces se pasa por alto es la verificación de la técnica de higiene en casa. ¿Cómo se está limpiando mi paciente la boca cuando yo no lo veo, cuando no está aquí en el consultorio? Que eso es muy importante y creo que es algo muy infravalorado, porque fuera de lo que le hagamos en el consultorio, bueno, lo que le hacemos en el consultorio es nada más un 20% del esfuerzo. Lo que hace el paciente el resto de su día, con nosotros estará 2 horas tal vez en el sillón dental y eso se me hace mucho, pero el resto de las 22 horas del día
y luego los demás días que no está junto con nosotros son claves para que tenga un buen desarrollo del tratamiento. Entonces, por eso en la fase inicial tenemos que empezar con descontaminación, con una profilaxis o una limpieza con ultrasonido. También tenemos que verificar cómo se cepilla, cómo usa el hilo dental, a ver cómo es su boca personalmente, porque no todas las bocas son iguales, de hecho no hay ninguna boca igual. A ver si tiene prótesis, a ver si tiene alguna aparatología de ortodoncia, a ver si tiene espacios sedéntulos, a ver si tiene recesiones, todo eso. Y basado en eso, tenemos que nosotros ayudarle a nuestros pacientes a decirle, bueno, mira, te conviene el cepillo con esta forma, te conviene esta técnica de cepillado, te conviene usar cepillos interproximales, te conviene usar irrigador bucal, te conviene usar hilo dental, te conviene usar hilo dental expansible. Hay un sinfín de herramientas para tener una buena higiene oral y nosotros somos los encargados para que nuestros pacientes sepan cómo usarlas. Entonces, todo eso es en el tratamiento inicial. Y en el artículo también mencionan que el desbridamiento subgingival no quirúrgico, los raspados dializados o los curetajes, que ya no tienen que ser necesariamente con curetas, que también es algo que el artículo detalla, pues bueno, se incluyen en este tratamiento inicial. Una vez que se pasa a esa fase, podemos pasar a la terapia quirúrgica, ya sea una terapia quirúrgica resectiva, una terapia quirúrgica regenerativa o algún otro tipo de cirugía, por ejemplo, una corrección de recesiones, que las recesiones también son un factor local para que se acumule la placa. Entonces, una vez que hacemos primero el tratamiento inicial, podemos pasar a la fase quirúrgica siempre y cuando hayamos logrado un correcto control de placa dentobacteriana. Por eso es importante ir con el paciente de la mano mientras aprende a cómo limpiarse bien la boca en su casa. Bueno, y una vez que terminamos la terapia quirúrgica, si fue satisfactoria, si se resolvió la periodontitis, que ahorita vamos a ver los parámetros que debemos de tomar para ver si se resolvió o no, podemos pasar a un mantenimiento periodontal. Que como yo le digo a mis pacientes, este mantenimiento es más bien como un servicio del carro, ¿no? Hay que cambiarle el aceite cada ciertos kilómetros. Bueno, cada cierto tiempo hay que venir a revisión y a limpieza aquí al consultorio de nuevo. En pacientes con periodontitis tratada y estable, yo recomiendo entre 3 y 4 meses. Sin embargo, el artículo maneja unas fechas que son, me parece que de 2 a 4 meses. O sea, el artículo lo maneja que puedes empezar incluso a citar a tus pacientes cada 2 meses y conforme vayas viendo la evolución, si es favorable, pues bueno, puedes soltar un poquito ahí la liga y empezarlos a citar cada 4. Sin embargo, más de 4 a pacientes con periodontitis estable no es recomendable. Y este es un diagrama que me gustó mucho y se me hace muy claro. Es un diagrama de flujo, es un árbol de decisiones para ver qué sigue, para ver en dónde estoy y para ver qué sigue. Primero haces un examen y diagnóstico, después checas la técnica de higiene en casa y luego después te preguntas, ¿cumple? Si sí cumple, puedes pasar al desbridamiento subgingival y terapia adjunta. La terapia adjunta menciona en el artículo también, que te recomiendo que vayas a leerlo, sobre el uso de antibióticos y sobre el uso de otros agentes antimicrobianos en el caso de pacientes con periodontitis, de nuevo, como lo maneja, severa. A mí no me gusta que maneje el término periodontitis severa, estando en el 2021, estando escrito en el 2021, porque ya debió de haber utilizado la clasificación de estadios y grados. Sin embargo, te dicen, en pacientes con periodontitis severa, a veces la terapia adjunta funciona y ahí te da sus requisitos. Entonces, si cumple con la técnica de higiene en casa, puedes pasar al desbridamiento subgingival. Si no cumple con la técnica de higiene en casa, tienes que regresar a reforzar la técnica de higiene en casa. ¿Y qué es cumple o no cumple? Esto ya te lo digo yo, es que logre el paciente menos del 20% de índice de placa en boca. Si tu paciente no cumple con un menos del 20%, no puedes pasar al tratamiento subgingival. Bueno, una vez que le haces ya el tratamiento subgingival, haces la reevaluación. El artículo te menciona que pasando 4 a 6 semanas, yo personalmente lo hago de 8 a 10 porque estoy esperando a que el tejido conjuntivo o el tejido conectivo se repare y este tarda 8 semanas aproximadamente. Hay que recordar que el epitelio con 4 semanas está bien y el tejido conjuntivo, que es la capa debajo del epitelio, tarda aproximadamente 8 semanas y es lo que me tardo yo para volver
a hacer el periodontograma. Haces la reevaluación y después tienes 3 escenarios. Tienes sitios con profundidad mayor a 5 milímetros e inflamación activa, es decir, sangrado al sondeo, pero sin defectos alveolares radiográficos visibles, porque en esa reevaluación tienes que volver a hacer el periodontograma y la serie radiográfica. Bueno, puedes pasar al desbridamiento subgingival. Si tienes sitios con profundidad mayor a 5 milímetros e inflamación activa, es decir, sangrado al sondeo, tienes defectos alveolares y sitios refractarios sin defectos alveolares, es decir, mayores de 5 milímetros. Sitios refractarios son bolsas persistentes. Entonces, bueno, ya puedes considerar una terapia quirúrgica. Si después de la reevaluación del primer desbridamiento subgingival tienes sitios con profundidad igual o menor a 5 milímetros y sin inflamación activa, puedes pasar a la terapia de mantenimiento. Esto es interesante porque aquí el artículo te está diciendo que puedes tener una profundidad del sondeo de hasta 5 milímetros. Esto personalmente me sorprendió. Yo siempre tomaba de referencia 4 en periodontos previamente tratados. Es decir, si un paciente tuvo periodontitis y al hacerle la reevaluación hay profundidad del sondeo de 4 milímetros sin sangrado, yo lo tomo como un periodonto estable. Entonces, ver que ya le agregaron aquí en el artículo otro milímetro, hay que tomar en cuenta que aquí el mismo diagrama te dice sin inflamación activa, es decir, 5 milímetros igual o menor a 5 milímetros sin inflamación activa. Entonces, la inflamación activa es muy importante, pero bueno, 5 milímetros, 1 milímetro más, me sorprendió. Sin embargo, pues bueno, hay que recordar que esa es la evidencia actual disponible. Volvemos a la terapia quirúrgica. ¿Cuáles son mis opciones para hacer terapia quirúrgica? Puedo hacer terapia regenerativa o resectiva. Si voy a tratar de regenerar o a quitar, porque es la terapia resectiva, va a depender mucho del defecto que tenga. Si yo veo claramente que tengo un defecto periodontal de 2 o 3 paredes, es decir, casi muy completo, pues bueno, sabemos que la regeneración, mientras más paredes haya, es muchísimo más probable que tenga éxito. Entonces, si tengo un defecto de 2 o 3 paredes, si el ángulo es menor a 45 grados, es decir, si lo tengo así muy cerradito, procedo a regenerar. O los defectos de Furca hasta grado 2 en un sentido bucolingual, bueno, también puedo proceder a regenerar, porque todo esto, si se fijan, 2 o 3 paredes, el ángulo y grado 2 me da la estabilidad que puedo yo tener en mi cirugía de regeneración. Entonces, mientras más estabilidad tenga, más probabilidad de éxito voy a tener. En cambio, voy a hacer cirugía resectiva si tengo defectos de 1 o 2 paredes. Ahí el 2 es el factor en común. Sin embargo, bueno, hay que tener un poquito de criterio en cuanto a dónde está esa segunda pared. Si la segunda pared me da retención, puede ser regenerativa. Si esa segunda pared en realidad no me sirve tanto para retención, puede ser una resectiva. Defectos con ángulos mayores de 45 grados, es decir, si yo tengo un defecto, en lugar de estar así donde yo pueda empacar mi biomaterial aquí y lo tengo así, aquí no voy a tener estabilidad, entonces, bueno, ahí voy a hacer cirugía resectiva. Defectos de grado de Furca interproximal o bucolingual grado 3. En interproximal hay que recordar que es un poco más complicado lograr la estabilidad y pues bueno, grado 3 es de lado a lado, entonces ahí sí no voy a tener nada de retención. O sitios sin aparente defecto alveolar. Es decir, si yo no veo nada en el hueso, sin embargo, sigo teniendo una profundidad al sondeo, una inflamación activa, ahí únicamente voy a pasar a hacer una resectiva de tejido blando. Y bueno, ya si pasamos a la terapia de mantenimiento, hay que recordar que necesitamos tenerla intervalos regulares definidos por la evaluación de riesgo. Si veo que es un paciente que no se cuida tanto, que tiende a olvidar la higiene bucal, bueno, lo voy a estar citando cada 2 meses. Si veo que es un paciente comprometido, que tiene motivación y que en realidad ya a lo largo de estos meses que lo he estado viendo periódicamente, rara vez regresa, digamos, inflamado, pues bueno, le puedo soltar la cuerda hasta 4 meses. Revisar siempre la técnica de higiene en casa, siempre hay que hacer periodontograma y serie radiográfica periapical. Entonces, básicamente todo el artículo se resume en ese diagrama de flujo. Sin embargo, como ya te dije muchas veces, te invito a leer el artículo completo porque tiene muchos detalles que creo que vale la pena. Y bueno, la recapitulación. Número 1, hacer evaluación inicial. Número 2, hacer tu diagnóstico y factores de riesgo y factores contribuyentes. Número 3, las fases de tratamiento son importantes. No puedo hacer cirugía sin antes hacer la fase inicial. Y, pues bueno, por último, te quiero dar mi opinión basada en mi experiencia.
La ley de Pareto es esa que el 80% del éxito del tratamiento, que el 20% de las acciones que hacemos es el 80% del éxito del tratamiento. Es decir, todo el éxito del tratamiento periodontal está en la casa del paciente, en que tú le enseñes a tu paciente y que te entienda a cómo limpiarse bien en casa, porque ese es el 80% del tiempo. El 20% es únicamente el que está en el consultorio. Entonces, es importante y no puedo hacerte más hincapié que antes de siquiera hacerle los famosos curetajes a tus pacientes, les enseñes a tener una buena técnica de higiene en casa. También es importante definir expectativas desde el inicio. Desde el inicio, desde que haces tu consulta de valoración, tú puedes saber o puedes tener una buena idea si un diente tiene buen pronóstico o un pronóstico reservado, si será necesario hacer únicamente una ronda, por decirlo así, de desbridamiento subgingival, o si tú crees que tu paciente vaya a necesitar inclusive cirugías resectivas o regenerativas. Entonces, siempre es importante mantener esas expectativas realistas con tu paciente para que sepa a qué tipo de tratamiento se va a meter y de alguna manera también se motive a cumplirlo. Y tienes que tener una muy buena relación con tu paciente. Tu paciente tiene que sentir que tú eres su aliado, que lo que te importa es su salud y que no te importa en realidad cuántas sesiones se vayan a tomar o que a la segunda, tercera sesión del índice de higiene en placa, si no lo consigue, no va a haber cambios de tu trato hacia él. Entonces, creo que eso es algo muy importante porque al mismo tiempo te vuelves motivador de tus pacientes y ayudas a que su tratamiento, pues en realidad sea efectivo y en realidad sirva. Muchas gracias por su atención. Antes de despedirme, quiero recordarles que los lunes literarios son cada 2 semanas, cada 15 días, cada lunes, cada 15 días, digamos, un lunes cada 15 días. Me dedico a resumir artículos científicos, la mejor evidencia científica que hay en el momento, para traértelos interpretados y pues bueno, siempre dando también mi opinión basada en experiencia y basada, pues sí, en la experiencia que he tenido tratando de aplicar la mejor evidencia científica en mi práctica periodontal. Muchísimas gracias por haber estado esta sesión con nosotros y te vemos en 2 semanas. Hasta luego.